disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, el portal de investigación más importante del país. Gustavo, bienvenido al programa. Un gusto. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Bueno, estamos martes 8, son las 7:06 de la noche y esta entrevista sale a partir de mañana miércoles a las 7 de la mañana. En este momento, el gabinete Torres se encuentra en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. En cualquiera de los dos casos, Sí. le den la confianza o que censuren al gabinete, creo que la situación política actual no va a cambiar. La precariedad institucional va a seguir ahí, va a seguir igual o quizás peor. Entonces mi pregunta es, para arrancar, ¿la democracia peruana está en peligro? La democracia peruana estaba en peligro por ya un buen tiempo. Y ciertamente no ha salido de él. Ciertamente está en una zona peligrosa. Hay que decir de que este periodo de la democracia en el siglo XXI es el más largo de democracia sin interrupciones que el Perú ha tenido en su historia. Y fue un periodo no solamente bueno desde el punto de vista, desde aquel punto de vista, sino también, perdón, permíteme No, dale. esto. Sí, Nomás. ya. Sino que además de eso, perdón, no solamente, que vuelvo a decirlo, ha sido el periodo más largo de democracia ininterrumpida en nuestra historia. Y no solamente fue un periodo positivo desde el punto de vista de la estabilidad que conlleva la duración, sino también fue un periodo de prosperidad y crecimiento. Prosperidad y crecimiento, por supuesto, teniendo presente cuáles son los estándares peruanos, fundamentalmente en términos macro, pero con indicadores sociales que en conjunto fueron buenos. No fueron buenos, por ejemplo, en la distribución de ingresos, no fueron buenos en cuanto en cómo participa dentro de los ingresos una parte muy importante de la población. No fueron buenos en cuanto a la calidad de la educación, que es uno de los factores centrales para que una democracia funcione. Pero sí lo fueron en muchos otros aspectos. Un crecimiento económico que fue de larga duración, con algunos pequeños baches, pero que fue de muy larga duración y que, a diferencia de otros momentos de auge económico en la historia del Perú, no dependía de uno de dos productos, sino fue altamente diversificado y no se concentró en una o dos regiones, fundamentalmente en Lima, sino también fue descentralizado. Permitió que una parte importante de la población saliera de la pobreza, se integrara a una clase media aún medio precaria, pero que sí tuvo un significado. Centros de consumo, demandas por esto, empezaron a darse en todos lados. Siempre de la manera medio caótica, algo anárquica, en que las cosas se han hecho en nuestro país, pero que con lo deficiente que tiene eso, a su turno posee también algunos factores positivos, puesto que es una suerte de contrapeso a las torpezas que vienen por el lado de lo formal. Eso es lo positivo. Pero del otro lado también hay que decir de que esta democracia peruana vivió peligrosamente durante todo el tiempo. Estando en momentos de gran peligro, especialmente en las elecciones, pero también fuera de ellas, como por ejemplo cuando en el gobierno de Toledo llegó a una especie de nadir en su nivel de aprobación, una caída abismal,
Y entonces también se estuvo hablando constantemente de la necesidad de cambiarlo, de que no tenía las capacidades básicas, en fin. Pero de una u otra manera... A 7%, ¿no? Sí, sí, sí. 7%, Sí, era... llegó a ser básicamente una aprobación que se acercó a lo algebraico. Pero, y luego de eso, estaba el hecho de que por precisamente las desilusiones que provocaban la capacidad, la eficacia percibida del estilo de gobierno o de los estilos de gobierno, entonces empezaba a haber una suerte de nostalgia por esa eficacia hechiza, artificial que tienen los gobiernos autoritarios. Y entonces empezaron a darse las primeras de lo que fue una constante durante todos esos años, que cada 5 años había que elegir un mal menor. No era de que toda esta evolución a la libertad nos estaba llevando a una sociedad mejor, más ilustrada, no. Cada 5 años un mal menor. Entonces, pues fue García el 2006, fue Humala, que había sido el mal mayor, ya resultó el mal menor el 2011, fue Kuczynski el 2016. Desde el 2011 ya el fujimorismo empezó a presentarse como la otra alternativa, lo que además de una u otra manera estaba reflejado con la baja confianza que tenían los peruanos en la democracia comparados con otros países de la región, pese a que les iba mejor en términos nuevamente comparativos. Pero sí, en el Perú había desconfianza de la democracia, había una suerte de escepticismo sobre ella, una sospecha de quienes estaban en el poder, y en una u otra ocasión se buscaba a los líderes que tenían soluciones binarias, dicotómicas, maniqueas. Las cosas tienen que hacerse así, con fuerza, en fin, etc. Eso fue la posición más de un entonces protochavista Humala, el 2006. Fue aquello con lo que entró Keiko Fujimori el 2011, la nostalgia del autoritarismo de su padre, en fin. Entonces, estuvimos mirando al abismo cada vez y saliendo con las justas y logrando que se mantenga la democracia y que vaya creciendo y que con la duración se puede decir que va a estar mejor. Y hay una respuesta a ese por qué hemos ido en esta suerte de degradación, que cada elección es peor que la anterior. Bueno, todas fueron comparativamente malas, hay que decir. Todas fueron comparativamente malas, excepto quizá hasta cierto punto la primera, en la que Toledo, en el que todavía se tenía confianza, un grado de confianza, no completa, pese a lo que ya se sabía y todo eso, venció a García, cuyo retorno al poder en ese momento hubiera significado básicamente haber tirado al tacho todo aquello por lo que se luchó al buscar de conquistar la democracia el año 2000. Pero el hecho de haber tenido que escoger entre líderes notoriamente impreparados, imperfectos, etcétera, pero de que buscaban llegar a las emociones básicas de contento, descontento, reclamo de castigo, reclamo de energía de los políticos que estaban en contención. Eso pues fue lo que le fue dando esos caracteres a la democracia. Pero como digo, mirábamos al abismo, pero a diferencia del abismo nietzscheano, el abismo no nos miraba a nosotros. Hasta el comienzo de la peste. El evento más contundentemente negativo en contra de la sociedad peruana, en contra de la democracia, en contra de la libertad, en contra de la racionalidad colectiva, ha sido la plaga, la peste. Y yo diría y creo de que ahora el Perú padece un COVID largo. Como son las secuelas que hay en el COVID, algunas de las cuales afectan la capacidad cognitiva, intelectiva de la gente, yo creo de que ahora estamos con un COVID largo. Porque de no haberse dado eso,
aún con todos los antecedentes, los pobres antecedentes que teníamos de elecciones previas, nunca se hubiera dado una segunda vuelta como la que hubo entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Eso no hubiera sucedido. La peor de todas. Pero claro, y además, eso de otro lado se refleja en el nivel de representación con el que ellos llegaron a la segunda vuelta. Normalmente en todas las elecciones anteriores, cuando tú sumabas los votos que tenía el primero y el segundo, que llegaban a la segunda vuelta, estaban muy cerca o pasaban el 40% del universo de votantes. En este caso, y eso fue en todas las elecciones, en este caso, entre el primero Castillo, la segunda Keiko Fujimori, llegaban solo al 18%. Es decir, estaban a menos de la mitad de la mitad. Y con ese nivel de representatividad, ambos entraron a esa suerte de pesadilla de un proceso democrático que fue la segunda vuelta. De paso, la otra cosa que hay que decir para que se vea la interacción, la imbricación que hubo entre la peste y las elecciones, fue la semana más letal desde el punto de vista de la pandemia. En todo el tiempo de la pandemia fue la semana más letal y eso, por supuesto, incluye el día de las elecciones. De tal manera que, como escribí en un artículo en ese tiempo, ahí la muerte estuvo como personera. Y del otro lado, de que los electores peruanos no sabían cómo elegir, pero la muerte sí. Lo que tenemos ahora, Gustavo, es una ultraderecha. Eso fue, desgraciadamente. Decía que lo que me preocupa es que ahora tenemos una ultraderecha que ha ido ganando terreno, ha ido ganando espacio en la política nacional. Está nítidamente representada en el Congreso de la República y en un sector importante de la prensa. ¿Esto qué cosa es? Lo que significa, cómo debe leerse, cómo debe interpretarse, cómo debe enfrentarse. Bueno, debe leerse e interpretarse como un signo muy negativo. Y hay que decir otra cosa para complementar el cuadro, porque es un cuadro completo que incluye, por supuesto, los dos lados, los extremos. La ultraderecha ataca mucho a Perú Libre y a Castillo, pero ha necesitado y necesita de ellos para crecer. Sin Castillo no hubiera habido en absoluto esa posibilidad de crecimiento. Sin Cerrón, menos. Entonces, aparte del hecho de que están unidos en varias cosas, toda la manera conservadora en que se dirigen respecto a las libertades y los derechos individuales, pero el hecho concreto es de que con todos los defectos que han tenido los anteriores gobiernos de este periodo de democracia, es el hecho de que había un centro democrático que es la base, el cimiento sobre el que funciona, camina una democracia. En el momento en que se socava sustantivamente el centro y se va hacia un lado, ese es el momento en que la democracia empieza a correr un peligro serio. Y ahora, por el efecto que ya hemos hablado, el tremendo efecto traumático de la peste sobre el Perú, sobre la capacidad de pensamiento de la gente, sobre sus emociones, sus miedos, sus reacciones, la terrible pobreza que llegó, las tragedias que enfrentaron. Recuerda de que los muertos por el COVID son mayores a la suma de las muertes provocadas por la guerra contra Sendero, la guerra contra Chile y el terremoto de Ancash. No, terrible. Todo eso, y no llegas a la cifra de muertos que ha provocado el COVID en relativamente muy poco tiempo. Que son más de 200.000. Sí, yo creo que estamos cerca de los 250. Y en toda esa circunstancia, porque no solamente se trató de esa pavorosa pérdida de vidas, sino también del colapso económico que hubo, el tremendo contrasuelazo económico que tuvo lugar por la manera inicial de enfrentar la pandemia.
Entonces, en todas esas circunstancias, eso cambió los términos normales de referencia de la gente, cambió su sentido de las cosas, provocó una seria desconfianza en los líderes, hizo posible de que cualquier candidato que saliera, digamos, con alguno de estos discursos fuertes, duros, radicales, que son muy fáciles de pronunciar y que le gustan a la gente porque suenan a una especie de sachamarcha militar, pero que en la práctica significan todo lo contrario a lo que significa una buena disciplina, una fortaleza bien cultivada. Entonces, pero eso hizo posible. Ahora, te recuerdo, sin embargo, de que todas las candidaturas en la elección pasada lograron una representación bajísima. De tal manera que esto no puede considerarse como que haya habido un cambio más o menos permanente dentro del electorado peruano. Luego, por supuesto, en las encuestas ha habido cambios y todo eso, pero se debe a que ya había una realidad impuesta ante lo que la gente ha reaccionado como ante un hecho consumado. Tú mencionabas una cosa que creo que es importante y es fundamental. Dijiste, había un centro. Ese centro, hoy por hoy, no existe. Y si existe, lo único que se aprecia es su sombra. Y un centro político su sombra y un poquito de luz, ¿no es cierto? Una pero poquita, misionera, ¿no? Una velita misionera, quizá. Una velita misionera. Una velita misionera. ¿Cómo reconstruir ese centro político? Porque es fundamental para la democracia. Sí. No se va a reconstruir con una proclama altisonante de los abajo firmantes, los clásicos abajo firmantes. Sí, sí. No se va a reconstruir con una de las llamadas múltiplemente comisiones de alto nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen de malo las comisiones de bajo nivel? No se va a reconstruir con ninguna de esas acciones declarativas, abogadiles, que básicamente tienen una incidencia más o menos inmediata, movilizan a la gente, permiten que se hable más o menos bonito, que la gente se junte, establezca más o menos sus grupos de cooperación para lograr posiciones de ventaja y nada más. Eso se va a lograr con una movilización ciudadana, que esté motivada por deseos concretos, que esté motivada por el buscar de construir una república en la que nos sentamos no solamente orgullosos, sino seguros de vivir. El tipo de república en el que cuando nos llegue la hora de morir, podamos morir tranquilos, sabiendo que hemos podido ayudar a crear un lugar en el que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas puedan estar y vivir felices. Pero esa ciudadanía, esa calle, está como desidiosa, como indolente. No se siente. Así es. ¿A qué lo atribuyes tú, Gustavo? De nuevo, y no quiero parecer demasiado insistente o terco u obsesionado en el tema, pero yo creo que el efecto de la peste ha sido brutal. El único cambio, y además otra cosa, que la indignación cívica peruana, cuando se ha expresado, tiene naturaleza tiene naturaleza anaeróbica, no aeróbica. Quiero decir, son capaces de movilizaciones intensas, de mucha fuerza, que duran poco tiempo, como es el esfuerzo anaeróbico. Pero ese de largo aliento, en el que hay que permanecer y permanecer y permanecer y resistir y todo eso, que es el esfuerzo aeróbico en lo político, eso en muy pocas circunstancias se ha dado. Ha habido cosas que se han aproximado, como la lucha contra el Fujimorato del año 2000, pero han estado lejos de eso. Uno. En segundo lugar, han faltado las cosas que puedan, el grupo de gente que pueda motivar a toda una generación de gente, en especial a los jóvenes y aquellos que están buscando todavía
un lugar adecuado para ellos en la vida, lo que por supuesto les da un gran estímulo para mejorar a la tierra grande, a la patria en general, dentro de la cual ellos van a tener su propio destino, que mejorará si lo del país mejora. Pero Entonces, esos yo líderes creo o colectivos sí. no, ¿tú los ves? No existen ahorita. Mira, no, es que en algún momento, yo creo que hay mucha gente que potencialmente tiene la capacidad, digamos, potencialmente tiene la capacidad. En el Perú, aunque hay bastante tonto, desgraciadamente, Demasiado. pero Hay demasiado, Gustavo. pero no falta inteligencia y no falta gente verdad, inteligente, ¿no es cierto? Incluso gente brillante. No falta gente con ideas, no falta gente con iniciativa, realmente no falta. Lo que sucede es de que como se ha vivido en un país de egoísmos y de grupos pequeños y todo eso, a la mayor parte le resulta mucho más natural abocar esfuerzos creativos intensos a la familia, a uno mismo, a la empresa, a la institución, si tú quieres, pero proyectarse más allá al país es lo que sucede con aquellos que solamente que salen a hacer campaña, a cantar las canciones de los pajaritos preñados y los peces que nadarán fritos con su limón. Esa es la gente que suele salir, obviamente, a mentir para aprovecharse. Entonces, esa transición que hay entre que la gente capaz deje el lado del crecimiento, bueno, sin descuidarlo, el crecimiento personal, el crecimiento de la familia, de la institución, hasta de la región, y lo haga en términos más colectivos, es posible. Se ha hecho en el pasado. Se hizo, por ejemplo, cuando nació Acción Popular. Uno ve Acción Popular ahora y es muy difícil reconocerla. Así es. En torno a lo que fue, ¿no es cierto? Pero que era un grupo de profesionales, sobre todo al comienzo, un grupo de profesionales, muchos de excelencia en su trabajo, pero que decidieron verdaderamente tratar de lanzarse hacia la cuestión pública colectiva y encontraron desde el comienzo en Belaúnde a la persona que tenía las condiciones naturales para un liderazgo. Además, él era arquitecto, pero venía de una familia política, había sido político desde muy joven. La generación de... Y sabía escoger a gente... de Haya de la Torre, de los 20, perdón. Y sabía escoger gente de primera. Sí, hubo otros grupos donde hubo profesionales incluso más destacados, como fue el caso del Social Progresismo, que era un movimiento de izquierda moderada, en esa época básicamente, con algunas excepciones notables, hay que decirlo, casi toda la inteligencia aquí y fuera de aquí era de izquierda. Entonces, bueno, tenían ideas reformistas, que eran las aceptadas en el conocimiento que había en ese tiempo en todo el mundo. No tuvieron el conjunto de líderes con mayor carisma, como fue Belaúnde, ni estaban dispuestos a subirse a un caballo o una mula, a recorrer el Perú entero, como lo hizo Belaúnde. Y entonces, bueno, buena parte de ellos terminó como asesores en el gobierno de Velasco, que inicialmente fue pensado por muchos de ellos como una posibilidad positiva de reforma. Entonces, pero mira, y antes de eso, pues toda una generación de jóvenes que creó la democracia cristiana, fundamentalmente en Arequipa. Antes de eso todavía, los jóvenes que crearon el movimiento y que después fue el partido aprista. La efervescencia intelectual de una ciudad tanto más pequeña de lo que es ahora Lima, que produjo figuras de primer nivel, que debatieron entre sí, pero debatieron entre sí con gran inteligencia y conocimiento. Entonces, lo que se dio en ese tiempo, puede volverse a dar ahora. Quizá mejor aún, porque el acceso al conocimiento, bueno, también me ve tanta basura, pero el acceso al conocimiento es ahora mucho más fácil. Pero, de nuevo, el espacio público
ha sufrido mucho. Por Hay la una pandemia. desconfianza grande. Bueno, esto ha sido el golpe, digamos, ha sido el golpe, pero antes ha habido un gran desgaste, un inmenso desgaste. Ahora, ¿cuáles son los focos de esperanza que hay? Sí. Que de cuando en cuando la ciudadanía se ha lanzado a las calles a luchar y a manifestarse. Bueno, lo hizo contra Fujimori, recuerda que fue en 97 que empezó la cosa, Sí. lo hizo contra Fujimori y las movilizaciones del año 2000 fueron No, fueron impresionantes, magníficas. épicas. Sí. Luego de eso, en la defensa de la democracia, en varios momentos y por varias circunstancias, ha habido grandes movilizaciones, grandes marchas que han juntado en una suerte de coalición instantánea en la calle a miles de personas. Y lo último y más importante que hubo, fue la reacción popular frente a la usurpación de Merino y el grupo de golpistas, porque técnicamente no eran, de usurpadores que tomó el poder a la calle de Vizcarra. La movilización inmediata, intensísima, que duró un día y otro, y no fue solamente en las calles de Lima, sino en las calles de virtualmente todo el país a la vez, representó una de las más impresionantes movilizaciones que he visto nunca. Yo creo que, digamos, considerándolo día a día, comparando un día con el otro, fue mayor que las del año 2000, porque se movió todo el país a la vez. Y representó una movilización doblemente interesante y mucho más noble, porque no tenía un líder en ese momento. Se le había mojado la pólvora a Vizcarra, ya no tenía ganas de pelear, y cuando ya después se dio cuenta que había un gran apoyo, quiso hacerlo, ya era demasiado tarde. Pero la gente se movilizó sin líder por un principio y para evitar un despojo, una demasía, una usurpación, y lo consiguieron. Dicho todo esto, Gustavo, te he escuchado con bastante atención porque es una suerte de diagnóstico acotado sobre lo que nos está pasando. Pero esa movilización ciudadana, ese surgimiento de nuevos líderes o colectivos que se muevan desde el centro y desde ahí surja algo nuevo, distinto, mejor que lo que tenemos actualmente. ¿Qué necesita para surgir, precisamente? Bueno, hay varias cosas que necesitan para surgir. Primero, una movilización donde vayan saliendo algunos de los líderes nuevos, que es un poco, por supuesto que hay gente acá, sobre todo la derecha, que está espantada por lo que sucede en Chile, ¿no es cierto? Pero todo el importante liderazgo actual, Boric, Camila Vallejo, en fin, surgieron de ese tipo de movilizaciones. Ahora, eran muchachos, estudiantes, con una gran preocupación cultural, no estaban quizá del todo bien formados en esa época, pero estaban en el camino y con la intensidad para hacerlo. Entonces, una buena parte debe venir de los estudiantes universitarios. Desgraciadamente, digamos, los estudiantes universitarios bien formados de buenas universidades son aquellos que están en condiciones de desarrollar una visión mucho mejor. En los otros casos no. Aún así, siempre será posible. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso es muy importante, es de que los ciudadanos ya formados, todos aquellos que, como digo, son gente capaz y competitiva en cualquier parte del mundo, que tome un grupo suficiente, una masa crítica, la decisión de lanzarse a la lucha política, junto con personas que vengan de otras profesiones, de otros oficios y todo eso, pero en la búsqueda, de nuevo, de un país con una república consagrada a sus principios fundacionales de libertad, de igualdad, más limpia, honesta, próspera, integrada, mejor. Entonces, digo, son principios
bastante sencillos. Es una reflexión esperanzadora la tuya, pero claro, Sí. vamos a ver cómo No, es que puede no darse pasa? nunca, ¿no es Exacto, cierto? De repente, no es impensable. Espero que no ocurra No. nunca y trataremos que no ocurra nunca, pero podemos terminar con un jefe de tropa de línea que dice: presenten armas al presidente Porky, a su amigo Cicerón, ¿no es cierto? Entonces, y digamos, Yo me se río, canta el pero himno nacional. ese escenario es factible también, ¿ah? Es un escenario Bueno, posible. es un escenario que no es imposible. Yo espero que lo sea cada vez menos, y yo espero que las fuerzas también. democráticas, incluyendo el periodismo de investigación, tengamos un papel en revelar a la gente lo que eso significa. Ya, luego de esta reflexión tuya, que a mí, de verdad, yo suelo ser pesimista en estas cosas, pero lo tuyo me ha dado cierta chispa de esperanza. Pero vamos a temas más pedestres. La pestilencia, esa cosa, o la resistencia, esa cosa agresiva. La pestilencia. Esa cosa agresiva, violenta, beligerante, salvaje, criminal, delictiva. Es una banda de matones fascistas. Sí. Es una banda de matones fascistas, y hay otras que, digamos, han sacado sus pequeños logos diferenciadores, porque son esencialmente lo mismo. Que está dedicada. Persigue fundamentalmente a ti, persigue a otros también, pero especialmente a ti. Bueno, es algo que no debería ocurrir en un país. Pero yo quiero decir una cosa. Perdona, Pedro, yo no me siento perseguido por la pestilencia. Digamos, te asedian. Si yo veo que hay un grupo de zorrinos que están por ahí soltando sus aromas y todo eso, sencillamente busco tomar las acciones necesarias y nada más. Yo tengo muy claro quiénes son, pues los hemos investigado, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, los hemos visto vinculados primero con Keiko Fujimori, hemos visto cómo llegaba en la época que la Bartra estaba de congresista dedicada a hacer una sacha investigación que limpiara al fujimorismo y a buena parte de esa gente, en esas reuniones preguntando: ¿y dónde está Maelo? Y por supuesto, ahí estaban. Y después, tanto la Bartra como Maelo y toda esa gente se pasaron donde López Aliaga. Cuando la suerte, la cotización de Keiko empezó a caer, cuando entró en la cárcel y todo esto. Entonces se pasaron, sin dudarlo, un momentito, porque ahí estaban las cosas bien. Y López Aliaga les ha dado constantemente el apoyo. Cuando yo, por ejemplo, saqué una nota que revelaba que Maelo había tomado parte en el asesinato de un veterano del CENEPA, el soldado Guamaní, entonces, por supuesto, ahí sí Maelo se puso medio estridentillo y salió a decir que es increíble que va a pasar. Y López Aliaga le hizo inmediatamente el amén, diciendo: sí, no puedo creer, una cosa así, ¿cómo se puede decir? Una cosa de esta naturaleza. Por supuesto, todo era verdad, absolutamente todo era verdad. Pero ahí estaba la relación. Y luego tú has podido ver claramente que las acciones, las actividades tienen una cierta coordinación operativa. Claro. El hecho concreto, y esto quiero decírtelo, Pedro, es de que nosotros, yo y de los reporteros, también mis amigos de IDL, a diferencia de otros, no lo tomamos pasivamente. No lo tomamos pasivamente. Por supuesto, cuando llegan a aullar a la puerta de tu oficina, a la puerta de IDL, entonces salir, agarrarse a fierrazos con ellos, obviamente sería incurrir posiblemente un quebrantamiento de la ley. Entonces nosotros esperamos de que la policía restaure el orden, que es lo que deben hacer, y normalmente han sido extremadamente tímidos en eso, con el cuento de que la libertad de expresión,
la libertad de expresión no es la libertad de acoso, Ujú. no es la violencia verbal, no son las manifestaciones no autorizadas, pero, y después de eso, nosotros tomamos acción. Tomamos acción dentro de lo que faculta la ley. Así, por ejemplo, a buena parte de esa gentuza les hemos planteado querellas por insultos racistas, en mi caso por judío, Claro. por difamación, por calumnias que se aúllan con plena conciencia que son mentiras. Y yo tengo una sentencia en la que Maelo ha sido condenado ya por difamación. O sea, esas Y querellas entonces, se están moviendo. por supuesto que se movió, yo te digo, ya tiene una sentencia. No a todas les bien, depende del juez. Sí, Pero pues. sobre todo, después de lo que han hecho en estos tiempos, porque te voy a decir, a nosotros realmente nos tienen sin cuidado. Nos tienen sin cuidado. Por supuesto, si alguno intenta llegar a un ataque físico, entonces la respuesta física también será inmediata. De acuerdo a lo que es la defensa legal, ¿no es cierto? Pero, como te digo, no nos interesa, pero cuando hemos visto el acoso constante a otros, el acoso, por ejemplo, que le hicieron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Salas Arenas, en pleno proceso electoral, tratando de influenciar el resultado, y acosándolo en su casa, acosándolo en su oficina, acosándolo en el camino, en todas partes, con realmente ahí, con una especie de condescendencia cretina de parte de las autoridades, y también, debo decirlo desgraciadamente, una falta de energía del propio Salas Arenas, que de haber conminado al gobierno a tomar acción para permitirle trabajar, o lo que hicieron contra Corbeto. Después, los ataques que han realizado contra el fiscal José Domingo Pérez, contra la esposa de José Domingo Pérez, el ataque que ya fue físico, con golpes, a Johnny Lescano en su casa, las incursiones que ha habido frente a la casa de la, hasta hoy, todavía, me parece, fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, todo eso, además concatenado con determinadas acciones políticas que se están llevando a cabo en el Congreso, indica de que este grupo de delincuentes está de una u otra manera coordinando con fuerza de ultraderecha. Bueno, nosotros, en IDL, yo específicamente, hemos presentado en la Fiscalía de Crimen Organizado una denuncia por organización criminal, porque todo el modo de operación de esta gente es el de una organización criminal. Y lo describimos con precisión y con cuidado. Si algo sabemos es investigar. Y eso, como te digo, lo describimos con bastante cuidado, con bastante precisión, para que entonces la investigación no solo cubra a esa chusma callejera, sino también a los que los organizan, a los que les pagan, los autobuses en los que llevan a la gente de un lado a otro, a los que les pagan para que estén dedicados a tiempo completo virtualmente a eso, y para que se pueda hacer una investigación realmente a fondo. Hay una cosa, perdona, solamente quiero terminar con esto. Sí. Estamos enfrentando problema de un fascismo todavía incipiente, pero fascismo. Exactamente. Es la manifestación más fuerte que se ha dado desde el momento en que desde los años 30, cuando Luisa Flores desfilaba con sus camisas negras. Entonces, pero estos son mucho peor. Yo diría que comparativamente son peores, pero entonces, estamos enfrentando esto, que van a utilizar la matonería de forma creciente hasta donde se los permitan. Es decir, si la gente cede, si se apabulla, si se retrae, y baja la si cabeza, se calla, la van a atropellar, van a pasar sobre ella, la van a pisotear. Entonces, la lección que dejó la terrible experiencia de la lucha contra los fascismos desde finales de los 20 hasta que cayó el Reichstag en medio de las llamas, el 45,
fue de que ceder, ser blando, ser obsecuente frente a los fascistas es lo peor que puede haber. Si Por uno eso yo te permite que preguntaba, crezcan, sí, después la salida, desgraciadamente, es muy violenta. por eso yo te preguntaba al inicio por la viabilidad de la democracia, si este estaba en peligro o no, porque yo lo que te decía que veo que está creciendo de una manera sumamente inquietante es esta ultraderecha neofascista que además tiene representación política, se manifiesta en este tipo de grupos violentos y criminales, y también está en medios de comunicación, difamando, difundiendo falsas noticias y cosas por el estilo. ¿Cuál Bueno, dirías? Sí. Compara parte de lo que hacen estos medios de comunicación, que son básicamente expendios de porquería, con lo que hacía la prensa chicha en la época de Montesinos, junto con algunos periódicos y estaciones de televisión, por supuesto, totalmente rendidos, ¿no sé, a la dictadura y a su corrupción. No, el fujimorismo, digamos, dejó un molde que ha sido tomado ahora por determinados medios de comunicación. Una buena parte de los que están ahí ahora, que son dentro de ese grupo, eran gente, algunos de ellos estuvieron en la cárcel por haber sido aquellos que fueron comprados al contado para poner la línea a favor del Montesinato. Entonces, está bastante claro. Pero para mí, esta gente, dentro de las circunstancias que se creó, repito, a riesgo de cansar, por la circunstancia anormal, especialísima de la peste, ¿sí? Pero ya están. Y si es que no hay una reacción firme, vigorosa, en fin, de las fuerzas democráticas, entonces van a continuar avanzando. Van a continuar avanzando y se van a sentir, cuando estén en la calle, se van a sentir cada vez más matones. Entonces va a levantar. Que termine instalándose de una u otra forma en la sociedad peruana. Bueno, digamos, eventualmente va a haber grupo de gente que diga, ante la violencia de estos, yo organizo otros grupos también. Yo organizo otros grupos también. Y ahí nos vemos en la calle a ver quién gana. Entonces... ¿Cuál dirías tú que es el desafío actual del periodismo independiente en este contexto que has graficado y has esbozado bastante bien? Bueno, lo primero de todo, la misión fundamental del periodismo, de cada periodista, es informar con la verdad de los hechos de importancia para la gente. El buen periodista le da al pueblo, en el sentido, no en la forma barata y chabacana de presidente Castillo, sino al pueblo, a la gente, a la polis, a la república, les da el poder de la información. El poder de la información, para que cada ciudadano potencialmente tenga la capacidad de conocer lo mismo que aquellos a quienes les ha dado un mandato para que gobiernen el país. Y aún más. Entonces, ese es el primer deber, hacer el mejor periodismo posible. En algunos casos a través de la investigación profunda, en otros casos a través de la información, que toda información es investigación al fin, pero una información bien organizada, bien presentada, inteligente, bien narrada. Eso es lo fundamental. Y tenemos que saber de que lo nuestro es un modo de vida, un oficio, un llamado, pero que se presta a su más amarga caricatura, que es el periodismo corrupto. Y que eso, en lugar de informar, desinforma. En lugar de dar los elementos para que la gente tenga el poder de la información, le da los elementos para que esté lo más engañada posible. Que utiliza el talento mediano, pequeño que tiene cada uno de ellos para servir a determinados grupos o patrones a fin de lograr una posición determinada. Donde una vez más, entonces, me gustó, y también disculpa que sea reiterativo, pero a más neofascismo, ¿no? A más ultraderecha, este tipo de medios de comunicación que desinforman,
que responden a intereses subalternos van ganando terreno también, ¿no? Pero por supuesto. Te pongo el ejemplo de esta fiscal Sokolic, ¿no? Sí. Que ha sido expreso, lo tengo acá, le sacó esta portada y 4 páginas asquerosas, digamos, en el que hablaban sobre unos chats, supuestos chats, aparentemente fabricados, en las que había una Zoraida Ábalos Trucha conversando con esta Sokolic, que a su vez conversaba también con el abogado del presidente sobre... Con Pachas. ¿Perdón? Con Pachas, correcto. Sí. Inventando historias, cosa que ya han hecho en el pasado el propio Expreso, el propio Willax, con Paolo Ugaz, que ha terminado implicada en un caso de lavado de activos de una manera alucinante. Claro, esta fiscal Sokolic ha reaccionado a la difamación como yo, la verdad, pocas veces he visto, ¿no? No, pero como debe reaccionar todo el mundo. Pero esto es raro en la fiscalía. No solamente, disculpa, no solo en la fiscalía, en la ciudadanía también. En la ciudadanía, correcto. En la ciudadanía también. Porque ha respondido inmediatamente a las calumnias regurgitadas por Willax y por Expreso, que son dichos de paso como la pestilencia, pero en formato de reality show, ¿no? Más o menos. Bueno, esta fiscal Sokolic no se demoró, pero ni un día en despachar sendas cartas notariales personalizadas, muy pormenorizadas en cuanto a los tips de la difamación. No, quería escuchar tus impresiones sobre esto, porque para mí es raro ver que una fiscal reaccione de esta manera. O sea, me saco el sombrero. No la debería ser la norma frente a ese tipo de acciones. Desgraciadamente, no lo ha sido. Zoraida Ábalos, por ejemplo, cuando fueron a hostigarla, acusarla en su casa, ha debido conminar al presidente y al ministro del Interior a cumplir su papel de resguardar el orden público. Ha debido llamar a don Aníbal, decirle que tanto que está queriendo sacar a la calle al ejército, a las Fuerzas Armadas y posiblemente a la de profundidad también, ¿por qué diablos no cumple con lo básico, que es resguardar el orden público y permitir que autoridades que son la cabeza de su institución no tengan que estar sufriendo un acoso de esa naturaleza, que está a centímetros de la violencia física? Y bueno, me parece muy bien lo que la fiscal Sokolic ha hecho. Normalmente, tú sabes, en el periodismo estamos, en principio, tenemos una visión que es contraria a hacer las demandas por calumnia e injuria o por difamación, porque desgraciadamente han sido en otros terrenos muy utilizadas por poderosos oligarcas, plutócratas, gangsteriles, que tienen la capacidad de mover pues, a un ejército de abogados para hacer eso. Sin embargo, cuando son los gángsters más bien los que utilizan en forma constante, con los principios propios de la desinformación, el descrédito, la mentira, la calumnia, etc., entonces, uno tiene el derecho, si no se atiende en forma inmediata, como lo ha exigido la fiscal Sokolic en su carta notarial, entonces, pues lo que queda es llevarlos a tribunales. Y ahí me parece que... Te confieso que yo también en mi trayectoria jamás se me ocurrió querellar a nadie por difamación, porque yo soy un creyente de la libertad de expresión llevada al punto más libérrimo, si quieres, pero cuando tú tienes a un elenco estable, ¿no es cierto?, con medios de comunicación específicos, haciendo campaña contra ti desde el 2018 hasta la fecha, yo he querellado ya en diciembre a 3 sujetos: Luciano Reboredo de la Abeja, Edgardo Palomino Martínez, que es un tipo aparentemente dedicado, encargado de las demandas judiciales, demandas calumniosas, en este caso contra Paolo Ugaz y contra mí, y a Uriben Shmuel, ya un
vamos a llamarlo personaje con trayectoria en las páginas de El Expreso de Calmel el Solar y el diario La Razón de los Wolfenson, ¿no? Sin embargo, no se detienen, ¿no? Es como una maquinaria aceitada, armada, que está constantemente en este asedio permanente. No se detienen, Pedro, hasta que se detienen. Hay gente a la que solamente una carta notarial les hace ver la realidad de las cosas y cambian. Eso pasó conmigo en varios casos. Sí, me acuerdo. Recientemente. Hay otros con los que no. La cosa, creo que ha salido en algún lado. Bueno, sí, lo leí recientemente en un artículo a propósito de la lucha contra el narcotráfico, pero el que se cansa pierde. Así es. De tal manera de que, cuando uno decide salir y enfrentar y confrontar, está entrando en una forma de lucha. Y en una forma de lucha uno debe pensar la manera más hábil, más capaz de hacerla para llegar al mejor resultado posible con el menor costo. Pero nunca antes de vencer, nunca parar antes de vencer. Y cuando se tiene el derecho, cuando se tiene la justicia. Si uno, por supuesto, por alguna razón no la tiene, entonces lo único que queda es pedir disculpas, reconocer y hacer frente a la responsabilidad que se pueda tener. Pero, de nuevo, no hay manera de defender la democracia, y esta es la lección por lo que empezamos a hablar de por qué está la democracia. No hay manera de defender la democracia si no se pone energía, si no se pone fuerza, si no se pone decisión, si no se tiene la determinación de luchar por ella si necesario. Un dicho, me parece, de Patrick Henry, ahorita no estoy del todo seguro, pero estoy casi seguro que sí, y tiene muchas variaciones, era el de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En ninguna nación ha sido fácil. Ninguna nación se ha mantenido sola. Pero en todos los casos en que se logró, requirió una lucha fuerte por gente idealista, pero a la vez decidida a poner toda la fuerza que fuera necesaria para conseguirlo. Las democracias que no son recias son democracias débiles que podrán sufrir grandes contrastes y eventualmente perecer. Ahora, en el Perú no dejas de pelear, ¿no? Bueno, desgraciadamente, yo te digo con toda franqueza. Tienes pequeños paréntesis, pero no paras de pelear. Yo te digo con toda franqueza. Yo pensé en determinado momento que estábamos entrando en una etapa mejor, sobre todo cuando avanzaron sustantivamente las investigaciones Lavallato y Lavajuez, que permitieron que algunas de las corrupciones mayores que se han dado en el Perú quedaran expuestas, con toda una serie de perpetradores que se sometieron a la colaboración eficaz, que confesaron todo, contaron cómo se había hecho. Todo aquello dieron unos instrumentos como jamás se había tenido en los niveles de fiscalías antes, y sobre todo hubo un gran apoyo popular a eso. Entonces yo pensé de que estábamos en camino hacia poder tener finalmente aquella república con la que soñó Sánchez Carrión y varios de los padres de nuestra nación. Pero después pues vino lo de la peste, tuvo el efecto que tuvo, fue un choque, un trauma cognitivo tremendo también, y nos encontramos de repente, de nuevo, dentro del pantano, como si no se hubiera podido avanzar. Entonces, bueno, ¿significa eso de que uno va a dejar de luchar y decir, ya perdí la fe en mi país, ya perdí? De ninguna manera, por supuesto que no. Es una pena, porque uno hubiera querido que que empecemos a vivir como se puede vivir, digamos, en Uruguay. Sí, ese para mí siempre ha sido el ideal de país, digamos, ¿no? Sí, bueno, tiene alguna ventaja sobre nosotros, un poco más chiquito. Particulares al Perú, que son totalmente diferentes, pero es un país donde la civilización sí se respira.
se respira la civilización y donde mucha gente que en determinado momento de su vida estuvo en contra de la democracia, luego cambió por completo, se hizo parte integrante de ella y constructores importantísimos de esa nueva sociedad, donde has tenido, y uno de ellos, por supuesto, es el expresidente Mujica, que tanto ha contribuido a que su nación vuelva a ser lo que fue en sus mejores momentos. Y bueno, digo, no es exagerado. Si no es, digamos, para llegar a Uruguay podríamos pasar por Costa Rica. Costa Rica, con la diferencia de quedarnos con nuestra Fuerza Armada, que es necesaria en un país tan grande, tan complejo como el nuestro, sin duda alguna que es necesaria, pero una Fuerza Armada profesional, democrática, que pueda hacer lo que, por ejemplo, sí hizo durante la peste, cuando fue un instrumento fundamental de ayuda a quienes estaban con mayor necesidad de sufrimiento. Pero, digo, en fin, que podamos pasar a través de ese tipo de experiencias como para poder ser una sociedad más sana. Me imagino, no es de que vayamos a hacer, pues, de nuevo un gran acuerdo nacional con otra comisión de alto nivel para dar los principios. Van a tener que haber muchos acuerdos nacionales hechos entre gente que se junte, desea salir y todo eso. ¿Cómo empezó, por ejemplo? Bueno, inevitablemente llegamos a esto, ¿ya? Pero es un bonito tema. El renacimiento gastronómico del Perú. Conjunto de gente, unió talentos, esfuerzos, dedicación, todo eso, logró resultados espectaculares. Cosas similares puedes ver a nivel pequeño, mediano, en varios otros lugares del país. Que esa gente salga, busque aquellos grupos que estén, que sean afines a su percepción de las cosas. Si son conservadores, en un movimiento de centro-derecha. Si son gente que está más inclinada hacia la reforma, movimiento centro-izquierda. O se puede ser, como dice mi amigo Rodríguez Elizondo, de centro radical. Pero que esa gente se reúna, debata, compita, salga, gane experiencia, y sobre esa base podamos crear lo que tenemos ahora, Bolsones, un servicio civil capaz, que sea también el sueño de muchos jóvenes, el poder dedicar sus vidas a servir a la nación a través del servicio civil, o, por supuesto, del servicio en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo te digo, en ese momento, y cuando todo el mundo tenga presente de que solamente la discusión, el debate civilizados son aquellos que nos van a permitir hacer crecer y que la gente tenga una idea clara de quiénes son aquellos que están por el crecimiento del país y quiénes son los tramposos, los lumpen, los deshonestos, que ojalá se hagan cada vez menos. Entonces, yo creo que vamos a tener tiempo. Algunos van a decir que, ¿por qué no le cuento la vuelvo a contar en colores? Pero yo creo realmente, y fíjate que, digamos, de joven ya tengo muy poco, y eso significa que tengo alguna experiencia, que he podido ver y leer y averiguar y educarme sobre muchas cosas. Yo creo que es perfectamente posible. Es perfectamente posible. Yo he conocido mucha gente hazañosa en el Perú que hizo cosas sorprendentes. A muchos de ellos me hubiera gustado verlos en un escenario más grande que aquellos en los que lograron sus hazañas. Entonces, sí, evitemos solamente a los tramposos, los sinvergüenzas, los mentirosos, en fin, todos aquellos que de una u otra manera entran evitemos lo que ha sido también una tendencia de los grupos dirigentes, buscar de tener ese tipo de políticos, ¿no es cierto? Ese tipo de políticos que siempre van a ser mucho más manejables y que son finalmente descartables. Una pregunta final, Gustavo, porque te estoy robando creo que ya demasiado tiempo, y yo te agradezco por tu generosidad, pero no quería dejar de preguntarte cómo interpretas tú estos ataques arteros al fiscal Rafael Vela,
a quien quieren implicar en una suerte de interferencia a través de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que probarían el fraude de la segunda vuelta electoral, según la versión de la filósofa Marta Meyer Miroquesada, ¿no? Y que ha sido replicado en Willax de una u otra forma en los programas de Milagros Leiva. Sí, claro, sí, claro. Y es increíble que esa mujer, que tiene obviamente influencia en el Grupo del Comercio, que es el grupo que básicamente es la cabeza de cartel de la prensa tradicional, de que una mujer con esos puntos de vista, que en el peor de los casos debía estar expresándose ya en las horas tardías de las emisiones de Willax, pueda tener eso. Pero en fin, eso es parte de los tremendos problemas que estamos viendo. Pero lo del ataque a Vela, para responder a tu pregunta, lo del ataque al fiscal Vela, todo esto de una u otra manera tiene que ver con el allanamiento que hubo en tu casa y donde estaba Janet Talavera también. Sí. Porque estaba muy claro de que buscaron esa ocasión en la que Pablo Sánchez decidió, por consejo de su asesor, Alejandro Silva, contratar a su turno un asesoramiento de medios, en un momento en que precisamente el Congreso fujimorista estaba buscando sacarlo. Entonces han tratado de hacer ver de que eso fue una cuestión trucha, que no existió, en fin, cosa que resultó, y lo puedo decir con toda claridad porque me tocó investigarlo para escribir mi artículo, que fue desestimado totalmente, que hay una cantidad inmensa de testigos que han estado presentes aquí, allá y más allá, en cada una de estas cosas. Pero el hecho, que yo creo que ahí ha sido de una u otra forma decisivo, es de que cuando se reúnen, y esa es una reunión que tú armaste, si no me equivoco, los periodistas, y opinólogos y demás cosas, ¿no es cierto? Formadores de opinión. Sí, él lo llama formadores de opinión. Los necesitamos. Entonces, pero bueno, se reúne en el club empresarial. Sí, en dos ¿no es cierto? oportunidades. Para hacer, es una de las reuniones que hay y todo eso. Y Sánchez le pide a Rafael Vela que se haga presente para poder explicarles a los periodistas, etcétera, y, como tú dices, formadores de opinión. No, te digo algo más, o sea, la sugerencia la hice yo porque además hubo un media training que le hice yo a Pablo Sánchez. Y ahí determiné, junto con Alejandro Silva, que era el asesor de Sánchez, que Sánchez no podía ser el que comunicara el caso Lavajato o que explicara el tema de la acusación que le estaban haciendo desde el Congreso el fujimorismo para cortarle la cabeza. Tenía que ser alguien más articulado, ¿no? Bueno, claro, y Rafael Vela es muy articulado. Es muy articulado y es muy capaz. Esa es la historia por la que aparece Rafael Vela en esas reuniones informativas. Entonces, claro, bueno, yo no sabía que tú lo habías sugerido, solamente supe de que el fiscal de entonces, Pablo Sánchez, lo había llamado y que Vela, como fiscal superior, fue y explicó, y como te digo, normalmente lo hace muy bien. Pero entonces, dentro de toda la sacha hipótesis que hacen los fiscales que llevaban a cabo estos increíbles allanamientos, que son un atentado contra toda lógica. No, además fue la idea. Una denuncia que ya había sido presentada antes por Edgardo Palomino Martínez, que está vinculado al caso Sodalicio, que se archivó. No importa quién presente la denuncia. Vuelve a reactivar. No, porque no importa quién presente la denuncia. El criminal era Sánchez. Y ahora mi socia criminal es Talavera. Sí, claro. Entonces, mira, todos los que nos dedicamos a investigar sabemos que nos llegan una cantidad de cosas. Usted tiene que investigar esto, aquí hay este asunto, vengo a traerle esta información, tengo un juicio acá donde están abusando de mí. Entonces, bueno, uno tiene la virtual obligación de escuchar casi todo y de examinarlo con ojos críticos. Y de examinarlo, analizarlo, obviamente con ojos críticos, para ver si es algo que se sostiene o no. Y en ese caso, bastaba ver eso para ver que era una defecio. Y entonces, en lugar de pasar lo que pasó. Pero lo que yo creo de que hubo era tratar de demostrar que había habido
una irregularidad en la regularización administrativa de eso, para por la vía de Janet Talavera también implicar a Vela. Y junto con eso, tratar de sacar cualquier otra cosa de las que se acumulan en esa especie de olla de grillos, que es también el Ministerio Público, para buscar de desacreditarlo, sacarlo, y por esa vía, poder destruir al equipo especial. Junto con otras cosas, como el proyecto que ha hecho Chaiz, Gladys Chaiz, ex fiscal de la Nación, aprista, pues, que por supuesto están con plata como cancha, con ABP, pero no debe perderse en absoluto de vista de dónde viene y qué es. Entonces, pero el proyecto que ha presentado, que básicamente asfixia la posibilidad de llevar a cabo en forma satisfactoria una colaboración eficaz que se reveló con absoluta claridad como el arma más eficaz en la lucha contra la corrupción organizada de alto nivel. Entonces, si por alguna de esas tinterilladas lograban comprometer a Vela, poderlo atacar de uno u otro lado, entonces eso significaba que ya el equipo especial iba a ser también atacado y posiblemente ni siquiera se hubiera podido empezar con las audiencias judiciales del caso de Keiko Fujimori. Ahora, ¿quién es quién en esta guerra de guerrillas que se está dando al interior de la fiscalía? ¿No? Porque bueno, ahí hay Reinaldo Avia, Omar. Ahí hay muchos grupos y muchas intrigas. Lo que está del todo claro, por supuesto, es de que el enfrentamiento de Omar Tello hacia el equipo especial es fuerte. Y hay otros, cada uno de los cuales hay un montón de gente que está haciendo su propio juego, sus propias intrigas. Desgraciadamente, si tengo una crítica... La fábrica de chats que hace estas conversaciones truchas. Sí. ¿Qué facción podría venir? No creo que venga del Ministerio Público. No, puedo equivocarme, pero no me parece que se haya llegado a ese nivel. Algún equipo de desinformadores adefesieros. Porque, digamos, yo algo he tenido que estudiar sobre las técnicas de desinformación y todo eso. Es un enemigo que hay que conocerlo lo mejor posible. Los soviéticos fueron los que mejor desarrollaron en el siglo pasado la desinformación, desinformatzia. Y bueno, algunos de ellos eran muy buenos y había cierto tipo de mentiras, de cuentos que adquirían carácter de ciudadanía porque estaban planeados hasta el más meticuloso detalle y cómo entraban también en la discusión pública. Esto son verdaderas porquerías. O sea, basta mirarlos un ratito como para darse cuenta que son truchos. Claro, pero como te decía hace un rato, no es la primera vez que lo hacen, es el mismo medio, o son los mismos medios, Expreso, Willax, y sí tienen efecto. Llegan a tener un impacto, te digo, por lo que le pasó a Pablo Ugaz, donde le le fabricaron unos chats en Word. Y a tener un caso de lavado de activos, Gustavo. O sea, wow. Te tengo que repetir para este caso lo que dije respecto a la democracia. Si una sociedad no defiende la democracia con energía, va a ser sobrepasada. Si una persona no se defiende con energía, va a ser sobrepasada también. Entonces, ese es un aspecto absolutamente fundamental. Bueno, pero tengamos presente de que ya hay gente que está reaccionando, y una de las cosas que me pareció muy buena es esta fiscal que en forma inmediata y terminante los ha emplazado, y no tengo la menor duda por lo que he visto, de que en el caso de que las respuestas no sean satisfactorias, les va a clavar, le va a clavar las querellas. De contradecidida esta mujer. Claro. Muchos de esto van a decir, no importa, una más, total, tenemos buenos abogados, como se me hace gordo, que ayuda bastante, ¿no es cierto? Y te presenta a Pasamayo como si fuera una línea recta. Puede ser, ¿ya? Pero se van acumulando
Una persona que sepa presentar bien su caso, que lo sepa presentar con energía, lo hace. Mira, la desinformación, no, tú dices que tiene resultados. Claro que tiene eventualmente resultados, sobre todo cuando uno no sabe defenderse. Hace poco, hablando precisamente sobre el caso increíble de un periodista de Trome que estuvo llamando al asesinato del presidente de la República, podemos pensar que el presidente de la República digamos, no sirve como presidente y todo esto, pero es el presidente. Y cuando tú tienes a alguien que dice, buscamos a alguien que haga como a lo Kennedy y le meta un par de balazos del chotano de mierda, como hizo este periodista del Trome, eso es un delito en cualquier parte del mundo. Es un delito en Suecia, es un delito en Finlandia, un delito en cualquier parte. Entonces, escribí un artículo sobre eso, porque vi de que buena parte, digamos, de la prensita lo trataba así con mano de seda, y era lo de siempre, ¿no es cierto? No estamos de acuerdo, no coincidimos ni nada. Bueno, recordé lo que sucedió con la radio Hutu en Ruanda, que se puso activamente a buscar el ataque contra la minoría Tutsi, y eventualmente fue una parte vitalmente importante para provocar el genocidio en el que cientos de miles de personas fueron asesinadas en poco tiempo en Ruanda. De tal manera que, por supuesto, puede hacer mucho daño, y por supuesto que con todo lo que hay que defender y con todo lo que hay que estar dispuestos a dar la vida por la libertad de expresión, hay que entender que esta no es absoluta, que nadie tiene derecho a hacer lo que hizo la radio Ruanda, la radio Hutu de Ruanda, que nadie tiene derecho a gritar incendio, fuego, terremoto en un cine que está lleno, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, y de que cuando hay esas regulaciones básicas sobre honestidad, seguridad y todo esto, entonces la libertad de expresión sirve plenamente para lo que aquellos grandes pensadores de la democracia pensaron que iba a servir. Para la libertad de criterio, para la diversidad de pensamiento y todo eso. Pero bueno, eso es. En resumidas cuentas de todo lo que hemos conversado, yo no creo que no tengo razones para dejar de tener un grado de optimismo en las posibilidades de nuestro país, pero creo de que aguardan tiempos de repente de lucha bastante dura. Se vienen tiempos recios. Se vienen sus tiempos recios, y los tiempos recios necesitan gente recia. Necesitan gente recia. Y entonces, bueno, y mira lo que está pasando en Ucrania, donde gente muy pacífica de repente sale a pelear por su país. Pues se la estaba complicando a Putin de una manera increíble. Bueno, son precisamente aquellos que no quieren ceder su libertad, no quieren que su destino sea decidido por otros, que sus vidas estén en las manos de otros. Y para eso están dispuestos a dar la vida propia, para que después su país, su gente, etcétera, no estén aquellos que ellos quieren evitar. Entonces, bueno, eso es lo que... Y permíteme terminar diciendo de que el año pasado debíamos haber festejado el bicentenario de nuestro nacimiento como república. Fue una desgracia. Terrible, una desgracia. Fue una desgracia. Entonces nos corresponde levantar el país a lo que debió haber sido a la altura del bicentenario. Gracias, Gustavo, por esta conversación que ha tenido de todo, pero sobre todo para mí ha sido motivadora. Me has contagiado tu optimismo, que yo estaba viendo las cosas un poquito oscuras y turbias, pero nada, hay que pelear. Así es. Bueno, listo, muchas gracias. Un abrazo fuerte, que vaya muy bien. Hasta luego. Y con ustedes, amigos, hasta mañana. Chao.